Ahora, para terminar con la quiropráctica, y como lo habéis visto, la quiropráctica es una ciencia de vida, no tiene nada que ver con mi profesión, pero los conceptos que os estoy dando es realmente qué es la salud y cómo podemos tener la mejor salud posible. 3 conceptos para tener la salud. Primero, el tiempo. Nacemos hoy y nos vamos a morir adentro de unos 90 años, vamos a decir. Y durante esta vida vamos a tener estrés físicos, emocional, y estamos liberados de estos estrés, tenemos un montón de estrés. El sistema nervioso, lo hemos dicho, se va adaptando, es decir, que no es el primer estrés que vamos a explotar, vamos a asimilar, vamos a adaptarnos a tantos estrés y un día vendrá el síntoma. Pero yo pregunto, ¿cuándo ha empezado el problema? ¿Al momento del síntoma? ¿Antes del síntoma? ¿O después del síntoma? Obviamente lo entendéis, la enfermedad es un proceso. El proceso de enfermedad empieza mucho antes. Estudios científicos dicen entre 10 y 12 años se adapta el cuerpo antes de mandar un síntoma. Y sigue yendo. Nosotros nos hemos dedicado durante nuestra vida, antes de conocer a un quiropráctico, a quitar el dolor. ¿Pero qué pasa si quito el dolor? Pues el proceso sigue yendo. Y cuando reaparece el dolor es más fuerte. Estoy más degenerado. Tengo más sintomatología, tengo más enfermedad, estoy más enfermo a todos los niveles. El concepto de la quiropráctica no es de quitar el dolor, será de devolver el proceso al revés de la enfermedad. ¿Y el proceso inverso de la enfermedad qué es? Pues el proceso de salud. Es decir, que voy a recomunicar el cerebro con los órganos a través de los nervios y entonces los órganos que habían degenerado, los huesos, los músculos y cualquier parte del organismo, se empezará a regenerar. Y si se vuelve a regenerar, si antes de la regeneración se expresaba el órgano hígado, por ejemplo, un 40%, cuando yo recomunico la información a ese hígado, pues podrá recuperarse y empezar a hacer 42%, 45%, 47%, 48%. Por eso después del primer ajuste, un ajuste es bastante corto, pero cada ajuste se va a sumar al otro. Y el primero aumentará un 2%, el segundo pues un 8%, el tercero un 3%, etcétera, etcétera. Y con el tiempo intentaremos que el órgano vuelva lo más cerca de un 100%, adentro de sus posibilidades, porque tampoco es una panacea. Cuando la gente viene y un órgano ha degenerado tanto que ya no se puede regenerar, pues intentaremos regenerar lo máximo que podemos. Su primer concepto es el tiempo. Pasamos al segundo concepto. El segundo concepto es la repetición. Cuando hacemos una cosa en nuestra vida una vez, 2 neuronas se conectan. Si no lo volvemos a hacer, entonces se desconectan. Si lo hago una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5.000 veces, ¿qué pasa? Pues se crea muchas neuronas se van conectando y creamos lo que llamamos una sinapsis. Y entonces, cuanto más hemos repetido ese acto, más la sinapsis está conectada y más la sinapsis puede pasar en nuestro inconsciente. Acordaros el primer día que habéis entrado en un coche, hay 3 pedales, un palo, un volante, 3 espejos, un señor que os va gritando al lado y tenemos que conducir el coche, tenemos que gestionar un montón de cosas a la vez. Pero ahora, después de 20 años de carnet, ¿qué podéis ver? Pues que podéis estar conduciendo el coche y podéis estar fumando un cigarro o al WhatsApp del otro lado, ¿vale? Y muchas veces estáis conduciendo el coche y pensando en otra cosa y vos pasáis la salida de 3 pueblos. ¿Qué pasó? Está en nuestro inconsciente, estamos haciendo 2 cosas a la vez. A nuestro nivel, cuando venís a verme, que tengáis 20 años o que tengáis 40 años o que tengáis 60 años o 90, sois la repetición de las cosas que habéis hecho hasta ahora a todos niveles. Sois el resultado del accidente de coche que habéis tenido a los 3 años. Sois las malas posturas que habéis hecho en el trabajo 20 años. Los estrés que habéis tenido del divorcio hace 15 años. Todo esto es estrés. Y todas estas acciones que se han interpretado como estrés por vuestro sistema nervioso ha cambiado las conexiones nerviosas. Y cuando os hago la primera visita, pues voy a mirar cómo estáis conectados, cómo estáis posturalmente, cómo estáis funcionando todo el día. Una de las pruebas que más demuestra lo que estoy diciendo es
vos pongo de pie en dos básculas y vos digo, centra el cuerpo en medio de los dos pies o apoya los dos pies igual. Y así vemos si apoyáis más un lado que el otro. Y mucha gente, bajando las básculas, ve que tienen 8 kilos, 15 kilos, cuando pensaban que estaban apoyando el peso igual. ¿Esto qué quiere decir? Que adentro de mi cerebro está conectado de tal manera que él cree que yo funciono normal con 8 kilos de un lado. La cosa es que después de 20 años de funcionar con 8 kilos de un lado, ¿qué vamos a ver? Pues más desgaste en esta pierna, vamos a ver el menisco que se va pillando, las caderas que van desgastándose. ¿Vale? Muchos pacientes vienen aquí y me dicen, oye, mi médico me ha dicho que esa pierna es más vieja que la otra. Obviamente, ninguna pierna nació antes de la otra, nacieron juntas, pero ¿qué quiere decir? Que el desgaste se ha provocado más en la pierna que ha cargado más peso. Entonces, todo el propósito de la quiropráctica es reconectar los nervios, el cerebro con los órganos, pero también equilibrar ese cuerpo para volver a una cierta simetría. Y esa simetría pues provocará que tengáis mucho menos problemas. Al nivel de ajustes vertebrales, los caballos de carreras suelen mucho usar quiroprácticos. ¿Por qué? Porque hemos visto que si yo alineo la columna vertebral del caballo, la fuerza que decupla en cada pierna es igual. Entonces potencia su carrera. También minimiza mucho las lesiones de las piernas del caballo. Entonces, de la misma manera, vamos a optimizar vuestro cuerpo para que desgastéis muchísimo menos y que tengáis menos enfermedades. El tercer concepto son los hábitos, de los cuales nos tenemos que esforzar por hacer. ¿Por qué? Como lo decía antes, somos el resultado de los hábitos que hemos tenido hasta ahora. Si queremos que mañana sea diferente, tenemos que cambiar algunos hábitos, ¿vale? Y poco a poco tener una regla de vida que es mucho más sana. O al menos cambiar conceptos a veces porque pensábamos que eso era sano y nos damos cuenta que realmente nos ha perjudicado.